Gracias, compañero. Bueno, nosotros les vamos a presentar afectación cognitiva en un paciente con ELA. Las neurociencias es un área que se encarga de estudiar la estructura, la función y las patologías que se desarrollan en el sistema nervioso. Si nos describe las patologías, nos va a describir todo el proceso que estas van a tener en cuanto a su desarrollo. Nosotros escogimos esclerosis lateral amniotrófica, en la cual nos dimos cuenta al revisar la bibliografía que no existe solo una afectación motora como tal. También va a haber una afectación cognitiva que se va a denominar demencia frontotemporal. Vamos a proponer un plan de tratamiento que se puede desarrollar también en el abordaje normal con un paciente con ELA. Van a ser actividades enfocadas a mantener activa esta parte del cerebro y evitar daños o secuelas. Para esto, pues les vamos a hablar un poco acerca de lo que es la esclerosis lateral amniotrófica. Esclerosis su nombre fue dado por el clínico patólogo Juan Martín Charcot en 1874 al darse cuenta de la degeneración de las astas de las neuronas motoras, y esta va a ser una enfermedad progresiva de carácter neurodegenerativo. La supervivencia que tiene esta enfermedad es de 2 a 4 años después de que se diagnostica. Va a haber cambios en la funcionalidad del paciente y es muy notorio. La causa aún es desconocida. Sin embargo, hay factores a los que se les asocian, ya sean factores genéticos o exposición a metales pesados como el plomo, productos químicos, radiación electromagnética. Cabe mencionar un personaje que tuvo esta enfermedad, sin embargo no tuvo la afectación cognitiva, es Stephen Hawking. ¿Y cómo se da esta enfermedad? ¿Cómo se desarrolla? La afectación va a darse en las neuronas motoras, las cuales van a formar la vía piramidal. En un paciente sano, como se muestra en la imagen, la señalización va a ser mandada desde la motoneurona superior, la cual va a mandarla a su vez a la corona radiada, y esta la va a mandar a la región inferior del bulbo raquídeo, componiendo la corticoespinal lateral, y esta a su vez la va a mandar a lo que es la médula espinal, donde va a ser una sinapsis con la motoneurona inferior. Todo este proceso se va a dar para que se lleve a cabo un movimiento voluntario. En un paciente con ELA, estas vías van a estar degeneradas y el movimiento como tal no se va a poder realizar de manera correcta. Dentro de los signos y síntomas, los síntomas principales que esta patología nos va a dar va a ser debilidad muscular, espasticidad, insuficiencia respiratoria, trastornos de la comunicación, y estos nos van a llevar a una actividad y participación del paciente restringida. En la degeneración de las motoneuronas vamos a tener diferentes signos dependiendo de la motoneurona degenerada. En cuanto a la motoneurona superior, va a haber una parálisis generalizada y va a ser progresiva. En cuanto a la afectación vulvar o pseudovulvar, va a haber una disartria, una dificultad para elaborar las palabras, una disfagia, una dificultad para deglutir, hiperreflexia, y en la motoneurona inferior vamos a tener que va a haber una disminución de la fuerza, y esta se va a ver progresiva. Va a haber hiporreflexia, atrofia muscular, calambres y fasciculaciones, los cuales pues, el paciente no los va a poder controlar. Estudios recientes nos dicen que la afectación no va a ser solamente en estas dos motoneuronas, también va a haber una afectación tanto en ganglios basales como en el cerebelo y en el sistema nervioso autónomo. El tallo cerebral va a haber una degeneración de los núcleos motores de los pares craneales 3, el 5, el 6, el 10 y el 12. Y pues nosotros tenemos que ayudar al paciente, y un abordaje normal de fisioterapia incluye lo que es disminuir la rigidez muscular que el paciente presenta, disminuir el dolor, mejorar la función respiratoria del paciente y reeducar la postura.
Todo esto mediante la correcta dosificación del ejercicio y todo para mejorar la calidad de vida del paciente. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Y ahora va a continuar mi compañera Elizabeth, que les va a hablar un poco acerca de la correcta función del cerebro. Gracias. Bien, vamos a continuar con la exposición. ¿ELA qué nos puede ocasionar? En estudios recientes tenemos que ELA nos puede ocasionar un déficit cognitivo, conductual y comportamental. Tiene una incidencia actualmente del 10 al 15%, basándose en el 10% para personas con una incidencia que les atribuye principalmente a la parte genética, y el otro 10% tiene factores ambientales. El rango de edad en que se presenta esta edad es de 58 a 63 años de edad y tiene una predilección por el sexo masculino. Ahora bien, hemos llegado al punto clave de nuestra exposición, que es en el espectro de la demencia frontotemporal. Esta demencia frontotemporal hace referencia a un conjunto de signos y síntomas en los cuales se van a ver involucrados el comportamiento y el lenguaje, con una alteración principalmente en los lóbulos frontal y temporal, causando así el déficit cognitivo, disfunción ejecutiva, irritabilidad y cambios en la personalidad. Pero para ello debemos conocer las partes del cerebro, su función normal que ocurre en ella. Como podemos observar en la imagen, tenemos principalmente de la parte posterior al lóbulo occipital, que se va a encargar de la capacidad para ver e interpretar las cosas. En segundo lugar, el lóbulo parietal, que está sombreado del color amarillo, se va a encargar del procesamiento de la información, el conocimiento de los números y la manipulación con los objetos. En tercer lugar tenemos al lóbulo parietal, el lóbulo temporal, y que nos va a hacer referencia a la memoria. Principalmente este es el punto clave en nuestra exposición. Y en cuarto lugar tenemos la parte del lóbulo frontal, que es el sombreado de color azul. Se va a encargar de las funciones principalmente del control de los juicios, el control de impulsos, las funciones del comportamiento y algunas otras. Bien, hemos llegado al punto clave de la memoria. Como ya les mencionó mi compañera, la memoria es una de las principales que se ve afectado en esta patología. Como sabemos, la memoria es un conjunto de almacenamiento y recuperación de información, pero dentro de ella se encuentran estructuras muy importantes, en las cuales tenemos la corteza temporal, que se encarga del almacenamiento de la memoria remota, que es decir, que puede durar a largo plazo, puede durar meses, días e incluso años. En segundo lugar tenemos al hipocampo, es la memoria reciente, esta puede durar segundos, días. Ahora bien, ¿a esto a qué nos va a llevar? La corteza prefrontal, tenemos que hacer un trabajo en conjunto con el lenguaje, la cultura, y esto a una solución de problemas. Y con ello vamos a evitar trabajos ensayosos y dispendios de tiempo y energía. Tenemos la estructura muy importante dentro de nuestra exposición, que es el lóbulo prefrontal. Se va a dividir en dos partes principalmente, que es el lóbulo anterior, encargado de la parte psíquica, y el lóbulo posterior, que es el encargado de la parte motora. Esto, en conjunto con el lenguaje, nos va a llevar a la expresión de los pensamientos. Ahora bien, pero ¿cómo es que la corteza prefrontal se lleva a cabo en conjunto para que pueda realizar estos movimientos? Encontramos en la corteza prefrontal los axones, que son principalmente la relación con las áreas 39 y 40 del área de Brodmann. Estas se encuentran principalmente en el cíngulo del hipocampo y son circuitos asociados principalmente a las emociones, a la percepción y a la memoria. Los mismos axones forman circuitos intrínsecos en los cuales se va a llevar a cabo una memoria operativa, la cual se va a basar en los pensamientos de estructuración y de la acción. Por mi parte sería todo, y a continuación mi compañero Christopher les va a hablar un poco más acerca de la corteza prefrontal. Buenos días.
Bien, gracias a las neurociencias conocemos el funcionamiento normal de las estructuras que se ven afectadas en un paciente con demencia frontotemporal, podremos entender de una mejor manera el porqué de sus signos característicos. Con base en ello podemos definir la demencia frontotemporal como la alteración de las funciones superiores. Hablando de la demencia frontotemporal, esta se divide en dos variantes. Por un lado tenemos a la variante conductual, que como su nombre lo indica, va a ser la conducta la que va a verse afectada. Mientras que por otro lado tenemos a la variante con compromiso del lenguaje. Esta a la vez se subdivide en la demencia semántica y en la afasia progresiva no fluente, las cuales vamos a explicar más adelante. Iniciando con la variante conductual, van a verse afectadas las áreas mediales y frontales de los lóbulos, áreas mediales y orbitales de los lóbulos frontales, dando como resultado 8 signos característicos. El primero van a ser cambios prominentes en la personalidad y conducta social. El segundo punto es la desinhibición. Aquí el paciente actúa satisfaciendo los deseos internos e impulsos sin importar las limitaciones impuestas por la realidad. Esto quiere decir que si el paciente siente un gran deseo o necesidad de saltar desde una altura considerable, lo hará sin importar las consecuencias que esto pueda llegar a tener. El tercer punto son las conductas estereotipadas o rituales. Se refiere a todos esos movimientos repetitivos que carecen de un estímulo y que pueden ser persistentes o transitorios. El cuarto punto es el aplaneamiento afectivo, el cual es un fenómeno psicológico en el cual hay una ausencia de expresión y experimentación de emociones, por lo cual la persona que lo padece actúa como si no le importara el trasfondo emocional, tanto propio como ajeno de las situaciones en las que se encuentra. El quinto punto es la apatía, que se manifiesta por una falta de interés, principalmente en situaciones que solía hacer, principalmente en pasatiempos y trabajo. Posteriormente viene la rigidez mental, el cual es un patrón cognitivo-conductual que nos hace abordar distintas situaciones de una manera unidireccional e inamovible, sin dar paso a alguna otra idea o apoyo para llevar a cabo la solución de este problema. El siguiente punto son perseveraciones y tendencias a acumular cosas. Y por último va a haber una alteración en los hábitos alimenticios, donde se va a ver una marcada afinidad por los carbohidratos. Bueno, esto es todo de la variante conductual y vamos a hablar de la variante con compromiso del lenguaje. En primer lugar, de la demencia semántica. Esta se va a caracterizar por una pérdida de la memoria semántica, la cual se refiere a todos aquellos significados, entendimientos que nos ayudan a entender el mundo. Una principal característica va a ser la alteración de la comprensión de palabras y el reconocimiento de rostros y objetos. Va a haber una habla fluida pero carente de contenido. Esto quiere decir que la persona va a sustituir palabras específicas por palabras más generales. La persona, en lugar de referirse a las cosas por su nombre, se va a referir a ellas como eso, etc. Van a ser incapaces de entender palabras inusuales y va a haber un fallo en la asociación de palabras con su significado. Y por último vamos a hablar de la afasia progresiva no fluente, en la cual hay una pérdida gradual de las habilidades del lenguaje expresivo no fluente. Va a haber un habla pobremente articulada, agramatismo, lo cual se refiere a errores gramaticales a la hora de la construcción de oraciones, y frecuentes parafasias, de las cuales van a haber de dos tipos. El primer tipo es la fonémica, en el cual se va a sustituir un fonema por otro similar a la palabra. Un claro ejemplo es que el paciente, en lugar de decir lápiz, diga tapis o fapis, etc. El otro tipo de parafasia es la semántica, en el cual se sustituye una palabra por otra del mismo campo semántico. Y por último van a tener dificultades en la comprensión de oraciones sintácticamente complejas. Y bueno, por mi parte es todo, y ahora le cedo la palabra a mi compañero Luis Hernández, que nos va a hablar de la alteración cognitiva en un paciente con ELA. Gracias, Christopher. Ahora vamos a continuar hablando acerca de las alteraciones cognitivas propias de la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Por qué es importante conocerlas? Porque, como ya se mencionó, estas dos patologías en algún momento de su proceso u evolución se van a topar en un punto en común. Y ese punto en común van a ser estas alteraciones cognitivas que se van a presentar tanto en ELA como en la demencia frontotemporal. Entonces, todas estas alteraciones las vamos a englobar en 5 aspectos.
En esta diapositiva, como lo podrán ver, tenemos las primeras tres, que son la disfunción ejecutiva, la memoria y el procesamiento emocional y cognición social. En todas estas va a haber distintas alteraciones que van a repercutir en la calidad de vida del paciente. Comenzando por la disfunción ejecutiva, vamos a encontrar primeramente lo que es una reducción de la fluidez verbal, trastornos de la atención y alteraciones en la memoria de trabajo. Las alteraciones en la memoria de trabajo, o más bien la memoria de trabajo, es aquella que nos permite manipular la información de manera temporal para resolver problemas complejos, como por ejemplo aprender un nuevo lenguaje, resolver una ecuación matemática muy compleja o inclusive poner en práctica el mismo razonamiento de una persona. Van a existir también alteraciones en la planificación y en la flexibilidad cognitiva, la cual de manera natural nos permitiría manejar los problemas considerando distintas variables y no solo enfocándonos a un punto para resolver dicho problema. También existirán alteraciones en la toma de decisiones. En el segundo aspecto tenemos las alteraciones en la memoria y principalmente lo que va a ocurrir aquí van a ser alteraciones en la memoria visual inmediata y diferida, así como alteraciones en la memoria verbal inmediata. El primer punto hace referencia, o por citar un ejemplo, es que nosotros de manera normal o fisiológica, al ir manejando, cuando vemos por el retrovisor que un carro está detrás de nosotros, no necesitamos volver a ver ese retrovisor porque ya adquirimos esa información y sabemos que atrás de nosotros hay un carro que tendremos que esquivar al momento de nosotros ir manejando. En el caso de estas personas, esta alteración de la memoria visual inmediata pues se va a ver modificada y por lo tanto puede repercutir gravemente en su salud. En el tercer aspecto vamos a encontrar el procesamiento emocional y cognición social. Y bueno, aquí se van a presentar dificultades para reconocer rostros y estímulos amenazantes a través de rostros. Esto es un punto muy curioso en la patología porque hace referencia a que el paciente no va a tener la capacidad de reconocer un rostro que le pueda ocasionar peligro. Por ejemplo, si este paciente fuera caminando por la calle y de repente un perro se le aparece, pues uno en cuestiones naturales o normales sabe que pues ese perro te puede ocasionar un daño, que ese perro te puede morder. Este tipo de pacientes, debido a las alteraciones que sufren, no va a reconocer que ese perro puede ser amenazante para él y por lo tanto no va a distinguir en qué sería lo bueno o lo malo de ese animal. Esto es aplicable tanto para animales, objetos o inclusive personas. El cuarto aspecto que se va a ver alterado cognitivamente por la esclerosis va a ser los aspectos del lenguaje. Aquí vamos a encontrar una disminución de la fluidez verbal, lo que va a llevar normalmente al paciente a lo que es el mutismo. Precisamente por esa disminución de la fluidez verbal, el paciente va a caer a lo que es el mutismo, es decir, va a recaer a lo que son los silencios prolongados, debido a que no sabe qué es lo que quiere decir, o si lo sabe, no tiene la capacidad para expresarlo de la manera correcta. Partiendo de este mismo punto surge lo que es la ecolalia, que es que el paciente va a tender a repetir palabras que él mismo ya ha dicho o que han dicho algunas personas y que él las ha estado escuchando. Aquí encontraremos la fase progresiva no fluente, que ya fue explicada por mi compañero Christopher, y la praxia del habla, es decir, el paciente sabe qué es lo que quiere decir, sus estructuras encéfalo tienen la capacidad para determinar qué es lo que quieren decir, pero los componentes motores no encuentran la forma de ejecutar los movimientos para expresar todas esas ideas. Y por último, lo que vamos a encontrar van a ser los cambios conductuales, donde van a existir alteraciones como lo son la apatía, la glotonería, las compulsiones y las conductas estereotipadas. Y bien, ¿por qué es importante conocer todos estos procesos que ocurren en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica? Pues porque, como ya se los dije, la esclerosis y la demencia frontotemporal tienen un punto de convergencia en común. Y esto es muy relevante porque una persona que padece de esclerosis lateral amiotrófica puede desencadenar demencia frontotemporal, así como en algún momento personas que solamente padezcan demencia frontotemporal pueden desencadenar lo que es la esclerosis lateral amiotrófica. Para ello, una vez que las neurociencias nos han permitido comprender toda esta serie de patologías, consecuencias, manifestaciones clínicas e inclusive el origen de estas patologías, hemos decidido crear un abordaje hipotético para el tratamiento de un paciente con esclerosis lateral amiotrófica y demencia frontotemporal.
¿Cuáles son nuestros objetivos en este abordaje hipotético? Bueno, pues el primer objetivo, como lo pueden ver en la diapositiva, está subrayado en negritas, y es estimular las áreas cognitivas de memoria y atención para frenar en la medida de lo posible el avance de la enfermedad. Es decir, desgraciadamente no vamos a poder detener a la patología, pero sí vamos a poder frenar la velocidad de progresión de la misma. Para ello, primeramente tenemos que aplicar algunos exámenes, como puede ser el MSE, que es un examen muy sencillo que nos permitirá determinar el grado de afectación que ya tenga este paciente. Porque cabe destacar que este abordaje hipotético funciona mejor cuando los estadios de la enfermedad se encuentran entre el nivel leve a moderado. Y bueno, en esta diapositiva pueden observar todos los puntos, que son una serie de actividades muy sencillas, pero que no se tienen que cumplir de manera tan exacta. Es decir, estas solamente son unas ideas de todas las actividades que podemos llevar a cabo para ayudar a los pacientes con esclerosis que ya están presentando demencia frontotemporal. ¿En qué nos basamos? Nos basamos principalmente en ayudar a las áreas de memoria y atención del paciente. Entonces, unos ejemplos pueden ser inducir al paciente a diálogos o actividades sencillas estilo juegos que estimulen algún tipo de memoria. Esto inclusive puede ser al inicio, durante o al término de nuestra sesión de fisioterapia con nuestro paciente, y al mismo tiempo nos servirá para mejorar esa relación fisioterapeuta-paciente. Otra actividad que se puede realizar es pedirle al paciente que relate algún acontecimiento relevante de su vida para que de esa manera estemos fortaleciendo la memoria episódica y la fluidez. Otra puede ser que repita una serie de palabras para fortalecer la memoria inmediata. Y bueno, un plus para este tipo de abordaje o para este tipo de actividades que podemos hacer extra, aparte de tratar solamente los aspectos físicos que ya de por sí va a desencadenar la esclerosis lateral amiotrófica, es acondicionar nuestro consultorio, clínica o el lugar donde vayamos a trabajar con estos pacientes para que mediante estímulos visuales podamos obligar de alguna manera a que el paciente ponga en práctica estos procesos cognitivos de memoria y atención. Como lo ven, aquí solamente están detalladas actividades referentes a la memoria, pero también podemos fortalecer la atención con otras actividades muy sencillas. Podemos, por ejemplo, poner actividades de discriminación, donde le pidamos al paciente la clásica imagen que todos conocemos o que todos hemos visto alguna vez, de dos imágenes que aparentemente son iguales pero tienen diferencias. Esa simple actividad de distinguir las diferencias entre una imagen y otra está mejorando la capacidad cognitiva de atención en nuestro paciente. Así como esa, podemos aplicar también actividades de diferenciación, donde a lo mejor en una serie de números revueltos le pidamos al paciente que solamente nos encierre los números 5, marque con una X los números 7 y, no sé, subraye los números 10. Todo este tipo de actividades sencillas obligarán de alguna manera a que las áreas encefálicas encargadas de la memoria y atención estén trabajando de una mejor manera. Claro está que estas actividades no las hemos propuesto sin una fundamentación. De hecho, nos fundamentamos en la aplicación de estas propuestas basándonos en la neuroplasticidad y la estimulación cognitiva. La neuroplasticidad es la respuesta que da el cerebro para adaptarse a las nuevas condiciones después de haber sufrido una patología. Entonces, debido a que el cerebro tiene esta capacidad de adaptarse a lo nuevo después de una enfermedad, es que todas estas actividades nos pueden servir. Y bueno, en cuanto a la estimulación cognitiva, pues se refiere a todo el conjunto de actividades destinadas a activar y mantener las capacidades cognitivas residuales con el objetivo de mejorar aspectos cognitivos no específicos y la funcionalidad social. Y bueno, a manera de conclusión, pues esta serie de actividades no buscan sustituir lo que haría, por ejemplo, un neuropsicólogo, porque pues a final de cuentas nosotros somos fisioterapeutas, pero es labor de nosotros como estudiantes y futuros fisioterapeutas entender que una patología no solamente se queda en las manifestaciones físicas que solemos estudiar nosotros. Y si una persona está pasando por una serie de alteraciones cognitivas, obviamente nuestro tratamiento se va a ver mermado porque el paciente no va a tener la capacidad inclusive de entender nuestra patología. Entonces, pues para terminar, las neurociencias nos permiten comprender de manera más amplia una patología y por ende nos ayudan a nosotros a desarrollar una mejor propuesta de tratamiento. De mi parte y de mis compañeros, esto ha sido todo y muchas gracias por su atención.
¿tienen alguna pregunta para nuestros ponentes? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan?